Sean todos bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de escuela sabática Al Punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Igualmente sea bienvenido usted y todos los hermanos y amigos que se unen con nosotros. Gracias, pastor. El título de la lección de esta semana: Los engaños finales de Satanás. Escuela sabática Al Punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana son: Jesús lo advirtió, Él vino de Babilonia y regresa a la palabra. No podemos dudar de la influencia de Babilonia en nuestros días. La falsedad, la rebelión contra Dios, el desafío contra Dios, la oposición contra Dios, teniendo ese espíritu de superioridad. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido? Babilonia usa el poder político para imponer su religión, destruye el templo de Dios, blasfema el nombre de Dios, oprime al pueblo de Dios. Adoración pagana, hechicería, magia, orgullo, crueldad, opulencia y vicio. No cabe duda que la influencia de Babilonia continúa hasta nuestros días. Y Jesús ya nos lo advirtió. En el sermón profético le dijo a sus discípulos y le dice a su iglesia: tengan cuidado, vendrán, y vendrán muchos para engañarlos. Pastor, Jesús lo advirtió y él dijo: si escuchan que está el Cristo aquí, no vayan, no les crean. El propósito es extraviar, si es posible, a los escogidos. Pastor, ¿sería tan amable de hablarnos un poco acerca de el engaño? Gracias, pastor, por la oportunidad y gracias a todos los amigos que están con nosotros. Esa sección, pastor, que usted ya ha introducido muy bien, Jesús en ese sermón profético en Mateo 24, pastor, Él utilizó, ¿verdad?, ese verbo engaño, engañar varias veces. Y, ¿verdad?, todos nosotros conocemos, recordamos, fue ese mensaje escatológico que Jesús le dio a sus discípulos. A partir del versículo 4, Mateo 24:4, en adelante, el verbo engañar aparece varias veces. Y él, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 24, él dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, pastor, a los escogidos. Y aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios nos está anticipando que la obra del mal, la obra que Satanás, Babilonia, realizará, el objetivo es tratar de engañar aún a los escogidos de Dios. Cuando nosotros miramos, pastor, el sentido de ese verbo engañar, es interesante que nosotros en español, pastor, hemos heredado varias palabras que dependen de este verbo griego que es planao. Y este verbo es interesante cuando nosotros lo miramos. Ocurre en Apocalipsis 8 veces y en el Nuevo Testamento va a aparecer en 39 ocasiones. Lo interesante es que usted escucha el verbo planao y tal vez está pensando: pero ¿qué palabra yo conozco en español? Bueno, usted y yo vivimos en el planeta Tierra, por supuesto. Y la palabra planetes, ese sustantivo griego, precisamente viene de este verbo griego planao, que significa básicamente errante, errar. ¿Verdad? En el caso del planeta es algo que está errante en el aspecto que está circulando alrededor del Sol. Pero es interesante cómo la Biblia utiliza este vocabulario para anticipar los engaños que Satanás y el sistema de Babilonia estarían realizando hasta el final de los tiempos. Así que nosotros, cuando recordamos las palabras de Jesús, tenemos, ¿verdad?, la advertencia, tenemos el principio, el consejo divino de mantenernos con nuestros ojos puestos en Jesús y en su palabra. El mensaje de Dios es claro en el mensaje de los 3 ángeles, pastor. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber
a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Le tengo algunas preguntas, pastor. ¿Qué es el vino de Babilonia en el conflicto del Apocalipsis? ¿Qué es el vino? Bueno, pastor, hay varias maneras que pudiéramos responder esa pregunta. Yo voy a tomar en consideración, ¿verdad?, lo que todos hemos repasado durante esta semana. Cuando nosotros venimos a Apocalipsis, es bueno entender, Apocalipsis es la conclusión de toda la revelación que comenzó en Génesis, canónicamente hablando, ¿verdad? El canon, ¿verdad?, nos lleva de Génesis al Apocalipsis. Nosotros encontramos a Babilonia, pastor, como ya vimos anteriormente en el libro de Génesis. Y es interesante cuando venimos aquí, sabemos que Babilonia está representando esa confederación, ese sistema político religioso que ha mezclado, ¿verdad?, religiones, que ha mezclado la posibilidad de adorar cosas que no son el Dios verdadero. Así que nosotros sabemos muy bien que en el contexto de Apocalipsis, ese vino que se le da a todos los moradores de la tierra, a los reyes, a los grandes, representa la doctrina falsa que se ha apartado, que ha errado, que se ha desconectado de la palabra y de la pureza que muy bien representó esa iglesia cristiana primitiva. Así que cuando nosotros hablamos del vino, estamos hablando de la falsa doctrina, pastor, básicamente. Falsa doctrina. Pastor, ¿qué sabor tiene ese vino? Bueno, pastor, eso no se lo puedo responder, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no tomamos el vino como tal. Pero es interesante cuando nosotros pensamos en el caso, ¿verdad? Como vimos, es bueno que tomes en consideración esto. Apocalipsis 16 nos introduce o nos menciona el profeta falso, pastor. Que cuando nosotros miramos en el cuadro profético, es bueno entender que el profeta falso que se menciona aquí en el capítulo 16 corresponde, el capítulo 18, ¿verdad? Va a corresponder más bien con la bestia que nosotros ya vimos en Apocalipsis 13, porque realizan las mismas señales. A la bestia, ¿verdad? Capítulo 13, versículos 13 y 14. Entonces, cuando nosotros miramos, básicamente, cuando nos ponemos a rastrear, en el libro del Apocalipsis, como ya nosotros vimos, hay muchos símbolos. Y el dragón, por ejemplo, que ya nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 12, ese dragón es identificado como la serpiente antigua. Y yo quiero explicar esto, pastor, porque esto es muy importante. Por favor, pastor. La serpiente antigua es antigua porque ya está en Génesis, ¿verdad? Y en Génesis 3 aparece esa serpiente antigua. Y claro, aquí es que viene lo interesante para que entendamos el sabor, como dice el pastor, o los elementos que caracterizan el vino de Babilonia. Cuando usted y yo vamos a Génesis capítulo 3, allí encontramos una serpiente que está hablándole a Eva. Y claro, cuando nosotros miramos el texto, pastor, voy a explicar esto lo más práctico posible, pero en el texto original hebreo existen cerca de una decena de palabras distintas que se usan cuando se quiere hablar de serpiente. Por supuesto, nosotros sentimos el matiz o los distintos matices de traducción con víbora, áspid, culebra, serpiente, ¿verdad? Y eso nos da una idea. Así mismo ocurre en el hebreo. Pero mira qué es lo interesante. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, el término hebreo que Moisés decide usar es un término que la raíz no solo significa serpiente. Y es lo que quiero explicar. La palabra que se traduce como serpiente en Génesis 3:1 es el sustantivo hebreo nahash. Pero ¿sabe qué es lo interesante de este sustantivo? Que es la misma palabra que se va a utilizar para hablar de la práctica de adivinación y que se prohíbe tanto en Levítico como en Deuteronomio. Es decir, el solo sustantivo que Moisés bajo inspiración escoge cuando él habla de la serpiente nos da a entender que en sí no es una serpiente común, sino que la serpiente era un medium. Era una vía para que un ser que no era la serpiente hablara y tratara de alcanzar al ser humano, en este caso a Eva. Ahí nosotros vemos la esencia de lo que más adelante se va a convertir en práctica de adivinación o espiritismo, que es uno de los vinos de Babilonia. Así que nosotros podemos ver desde el inicio
cuando el ser humano es inducido al pecado, nosotros podemos ser apartados, llegar a ser errantes si nos apartamos de la palabra de Dios. Porque así como la serpiente engañó a la mujer, como Jesús advirtió que debemos de estar atentos porque el enemigo va a tratar de engañar aún a los escogidos. De ahí que nuestra única salvaguarda es no tomar el vino de Babilonia o, en otras palabras, aceptar las doctrinas falsas dentro de las cuales está el espiritismo, la inmortalidad del alma. Porque la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Y nosotros sabemos muy bien que fue la mentira, ¿verdad?, que sus labios pronunciaron para hacer caer a la mujer en el pecado. La Babilonia apocalíptica, pastor, emborracha con engaños. Dos doctrinas falsas que ofrece Babilonia para beber y emborrachar, dice la sierva del Señor, merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Espiritismo, pastor, y el falso día de reposo. Háblenos, por favor, porque esos serán en los últimos días las armas que utilizará el enemigo en su actividad demoníaca al máximo para engañar. Así es, como usted mencionó, ¿verdad? Ya nosotros tenemos consejos suficientes en la Biblia, en la inspiración, en los escritos de hermana White. Todos nosotros hemos sido advertidos. Como yo señalé ya, cuando tú vas a Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 10, Levítico, capítulo 19, versículo 26, allí tú vas a encontrar la condenación de toda práctica de adivinación, ocultismo, espiritismo, que la palabra de Dios los prohíbe desde el Pentateuco. Entonces eso de magia blanca y magia negra, no. Blanca o negra es condenada en la Biblia, pastor. Amén, amén. Es lo que dice la palabra de Dios con claridad, porque el origen de todos esos actos es el enemigo de Dios, que trata de hacerle pensar al hombre que hay camino derecho fuera de Dios. Correcto. Lo cual ya el sabio Salomón lo afirmó, que aunque parece camino derecho, su fin es la muerte. Pastor, qué miedo. Qué miedo, porque el enemigo en los últimos días va a poner a todos sus ejércitos, todos sus engaños, la plenitud de fuerza con todo tipo de engaños para emborrachar a todo el mundo. Miedo, terror, seguridad. Nuestra única seguridad, pastor, volver a la palabra de Dios. Amén, amén. Si fuera posible engañar aún a los escogidos, ¿en quién debo confiar, pastor? ¿En mis sentidos? ¿Seguir a la mayoría? ¿Lo que dice un hombre o lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios sigue siendo nuestra única ancla. Y yo quiero señalar, pastor, todos nosotros somos pecadores, Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, el apóstol dijo claro, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Así es. Es decir, todos nosotros podemos ser engañados aún con una actitud equivocada que tomemos. Pero volvemos a considerar esto. La Babilonia, ¿verdad?, que resume todas las religiones falsas. Dos pilares de este movimiento falso es el espiritismo y la adoración a cualquier cosa que no sea Dios. En el caso de esta semana nosotros vimos, pastor, la adoración al sol. Correcto. Que era algo muy común, ¿verdad?, que se practicaba también en la antigua Babilonia y que luego, ¿verdad?, llegó a nosotros hoy día a través de, nosotros en inglés decimos Sunday, pastor. Así es. Porque hasta el día de hoy recordamos, ¿verdad?, lo que fue esa transición de cómo se estableció el domingo, que hoy la gente lo llaman el Día del Señor, pero en sí usted dice Sunday y le dice a usted de dónde viene el origen de todo. Era el día que el Imperio Romano adoraba al sol. Y claro, nosotros encontramos en la Biblia, como nosotros estudiamos esta semana, es interesante que aún en Israel, el pueblo escogido de Dios llegó a ser partícipe de la idolatría o de la adoración al sol y a los astros, como nosotros leímos. Pero cuando usted se pone a pensar desde el relato de la creación, pastor, en Génesis, por ejemplo, en Génesis 1, cuando tú lees, cuando Dios está creando en el cuarto día, el texto no dice sol, pastor. El texto de Génesis 1, 14 al 16 no menciona luna.
El texto bíblico dice luz mayor para que gobierne en el día y luz menor para que gobierne en la noche. Y alguien puede preguntarse, ¿pero qué es lo que está pasando en el relato? Bueno, desde Génesis 1 es claro que Dios está haciéndoles ver a su pueblo que los astros, ya sea el sol, ya sean la luna, no son dignos de adoración. Y claro, Moisés pudo utilizar la palabra Shemesh en hebreo, que significa sol, pero él no lo hizo, porque ya en su época era común que la gente adoraba el sol tanto en Egipto como en Babilonia, lo cual llegó a ser parte, ¿verdad?, de esa doctrina falsa que hasta el día de hoy prevalece. Entonces nosotros vamos a recordar cuando Dios estableció el santuario, pastor, que como nosotros leímos en Ezequiel capítulo 8, en un momento el pueblo de Dios hace totalmente lo opuesto a lo que ellos debían de hacer. Porque si había un elemento claro cuando un israelita venía al santuario, era que cuando él entraba, pastor, usted recuerda que la entrada del santuario estaba en el este. Correcto. Lo que implica que cuando una persona venía a adorar a Dios, le daba las espaldas al sol. El solo gesto de darle la espalda al sol era una indicación de que él adoraba al único Dios verdadero, no a los astros que eran adorados en Babilonia, en Egipto y las civilizaciones antiguas. De ahí que, apreciado amigo, hoy debemos de entender todo elemento que nos lleva a sustituir la adoración de lo que Dios establece en su palabra, que es solamente Él, pertenece al vino de Babilonia. Querido hermano, el engaño será tan parecido a la realidad que nuestra única seguridad es un escrito está. Amén. Nuestra única seguridad es seguir al Cordero. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Toma tiempo cada día para conocer a Jesús por medio de la palabra. Y recuerda lo que dijo el apóstol Juan: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. Nuestra única seguridad, la palabra de Dios y seguir al Cordero. Amén, pastor. Yo quiero señalar esto. Puede ser que tú estés viviendo en Babilonia. Puede ser que tú estés involucrado en prácticas de espiritismo, que tú estés dándole adoración, veneración a cosas que no son el Dios verdadero. Y muchas veces, pastor, sin saber. Sin saber, podemos estar en esos movimientos que son opuestos a lo que Dios establece en su palabra. Pero Dios tiene un mensaje para ti. Amén. Dios tiene un mensaje para mí. Porque cuando nosotros vamos al Apocalipsis, Él nos dice en su palabra: salid de ella, pueblo mío. Amén. En otras palabras, en la sociedad que nosotros vivimos hoy, el mundo es una aldea. Las ideas, ¿verdad?, del espiritismo, muchísimas series que en la televisión se ven basadas en todas estas ideas del espiritismo. Pero yo quiero decirte algo, apreciado amigo. Dios desea que tú y yo nos apartemos del error. Amén. Que no seamos inducidos por el engaño ni por aquel ser, Satanás, que engaña al mundo entero. Y debemos responder a su llamado. Ese mandato, pastor, salir de ella, pueblo mío, por supuesto, son palabras que el Apocalipsis está retomando de Jeremías, capítulo 51. Pero hay una historia, pastor, en particular que representa lo que debe ser la actitud de nosotros. Y me refiero a la historia de Lot. Todos recordarán, Lot vivía en lo que pudiéramos llamar una Babilonia. Así es. Porque Lot vivía en Sodoma, sabemos muy bien, Gomorra, la ciudad de las llanuras, cómo la promiscuidad, cómo esa civilización adoraba cualquier cosa menos al Dios verdadero. Pero allí Dios envió a su ángel para sacar a Lot y a su familia. Y en medio de lo que iba a ser el juicio, la destrucción de la ciudad, el ángel le ordenó a Lot a que saliera. De manera similar, hoy en día, tú y yo podemos estar envueltos en sendas equivocadas. Estamos tal vez practicando cosas que no es la voluntad de Dios. Pero así como Dios nos dice en Apocalipsis 18:4, Él te dice a ti y a mí en este día: salid de ella, pueblo mío. Porque Él desea que tú y yo podamos ser moradores no de Babilonia, sino de la Jerusalén celestial, la cual Jesús tiene preparada
para todos aquellos que le amamos a Él y que le damos la adoración que solo Él se merece. Y esto ha sido, hermanos, Escuela Sabática al Punto.